Hola, hola, bienvenidas familias bellas a este novedoso directo de Instagram. Estamos en la carta número 6 ya de este inicio de propuesta novedosa de los directos de Instagram de todos los martes a las 9 de la noche, donde cualquier familia pues tiene un espacio para compartir su carta, donde explica su vivencia, su experiencia, todo su relato alrededor del bullying. Así que bienvenidas a cada una de vosotras, familias. Y gracias por formar parte de todo este proceso que se llama Método Si Puedo y que no sería posible sin cada una de vosotras desde el otro lado de la pantalla. Así que un abrazo enorme para cada una de vosotras. Hoy os traigo la historia de Rosa, la niña de las amapolas. Como en cada directo, os comparto primeramente pues la historia de esta persona que nos lo ha compartido y a continuación pues vamos a ir analizando, ¿vale? Os voy a ir dando el detalle de qué es lo que sucede en esta historia y por qué aparece bullying, por qué no aparece, y así podéis tomar nota, ¿no? Y empieza así el relato, titulado Amapola, linda amapola. Al empezar el parvulario, de todas las cosas que me explicaban, solo me interesé y, por tanto, parar las orejas cuando hablaban de animales, plantes. También cuando me dejaban los colores en la mesa, pues los guardaba con clave, cosa que encontraba, y todavía opino exactamente igual, aberrante. Todo el material de la clase quedaba fuera de las manos pequeñas, las que por otro lado eran las que daban sentido y vida. Además, el material lo pagaban los papás y las mamás. Por ese motivo me parecía ridículo, absurdo y una completa injusticia limitar aquello que te produce placer y hacer crecer como persona, y que te hace crecer como persona, disculpad. Cuando sobre una cosa no estaba de acuerdo, lo decía sin tapujos. Por ejemplo, en caso que la maestra insistiera en que le hiciera algo que yo me negaba en rotundo, se lo hacía saber cruzando los brazos, diciendo que no a un volumen en crescendo hasta gritar. Yo era la única que defendía mis gustos e intereses abiertamente. Volviendo al asunto de las plantas y animales, este tema lo aprendí en otra lengua, la cual solo hablaba y escuchaba en aquello que decían escuela, y yo lo calificaba de prisión. Y este concepto lo mantuve a lo largo de todo el calendario y horario escolar, porque en casa sí lo entendían. Aún así, era ver a mi madre y recuperar esa lengua materna. Pues como decía, un día de clase se habló de las plantas que habían en el patio. Salimos al aula, cosa que me alegró infinitamente. Llevábamos pues batas y mi azul con un pañuelito cosido en el bolsillo, y este detalle pues me ahorró de perderlo muchísimas veces. Encuentro que es de gran idea, pues actualmente es obvia. Cuando me pusieron en círculo, agarrándose en las manos de forma reglamentaria alrededor del árbol, que es el rey del patio, yo no me acerqué tanto como me dejaron a los 38 compañeros del curso. Por cierto, todos sin muchas buenas intenciones hacia mí. Me decían ploramicas, que es quien está llorando constantemente. También para reaccionar gritando y llorando como defensa a sus ataques. Y la maestra en ningún momento pues me creía. Bienvenidas, personitas que estáis aquí en este directo novedoso de Instagram. Gracias por estar por aquí. A Pluma Perezosa, a Versos, Arceli, Arnau y Mentor Estadella. Un fuerte abrazo y os animo que os quedéis hasta el final para escuchar esta preciosa historia de Rosa sobre su vivencia de pequeñita, de su linda amapola, esa alegría, esa ilusión que tenía de pequeña y que desafortunadamente pasó mal trago a razón de vivir una experiencia de bullying. Continuando con el discurso, que es lo que os estoy leyendo, ¿vale? A partir del relato de Rosa, dice, pues me llamaban la ploramicas, ¿vale? La personita que constantemente está llorando. Y para reaccionar gritando y llorando, pues como defensa a sus ataques. La maestra en ningún momento me creía, me calificaba de sensiblera extrema. Siempre yo era la reñida, hecho que alimentaba mi actitud de rebeldía para obedecer. Por eso, junto al sauce, yo me sentía fuerte, protegida ante los otros. Sentaditos escuchamos la maestra y ella de pie.
Por lo tanto, teníamos que levantar el jefe y esforzándonos más aquello de lo necesario, porque los adultos persistían al recalcar su supremacía y quien mandaba y nosotros, mutes y a la jaula, nunca mejor dicho, nos fue señalando que cada planta que había encima nuestro, a la vez se aseguraba que nadie pues la arrancara ni le hiciera daño. Detalle que se nos pasaba pues muy a menudo. Y como era marzo entrado, había llovido muchísimo. La maestra hizo una lista extensa y se quedó con 2 árboles. Como árbol, aquel día descubrí el sauce, imponente y recto, lleno de hojitas como lágrimas temblorosas al gregal, desafiando para conseguir la luz que las hiciera crecer y acontecer pues grandes y fuertes. Su tronco rugoso, con plena de venas, cortas, subía alto, decidido hasta crear estas ramas que caían haciendo pues esta cascada. Bienvenido aquí, Influenciats, y bienvenida Ana por estar por acá. Sí, Pluramiques es Llorona, muchísimas gracias. Bienvenida Quimeta por aquí a este directo de Instagram, un fuerte abrazo, gracias por estar apoyando a esta causa. Pues os sigo con la historia que nos ha compartido Rosa y nos comparte en su tronco, ¿vale? Rugoso, como pleno de venas, cortas, subía alto y decidido hasta crear ramas que caían cayendo como si fuera una cascada de uno invertida. En castellano esto se conoce como sauce llorón. La verdad, le procede mucho más que el nombre común en catalán. Y la otra planta que captó la atención de esta joven que nos ha escrito esta carta, explicándonos su historia de pequeñita, es que se enamoró, fue entonces de algo muy común y fácil de encontrar por todas partes, incluyendo los márgenes en las aceras del pueblo, hechos a la medida de sus manecitas de niña de 3 años, las amapolas. De aquí el nombre de esta historia. Su botón atzabejaba, ¿vale? Es como que hacía un sonido peculiar, ¿vale? Envuelto por 4 pétalos de sedoso tacto, unidos en un tallo vestido de pues, unos pellets minúsculos de verde hierba cálida, aparentemente sin hojas identificables. Encontrártelas era un gozo intenso, pintando una sonrisa de oreja a oreja, pues así es como se sentía. Y al acercarme resultaba una atracción inmediata. Seguidamente extendía la mano, palpándola, memorizándola con todos los sentidos, y así creé un recuerdo propio, porque en realidad yo me identificaba con la flor. De repente brotaba entre otros, dispuestas a todo, a conseguir emerger, agua para crecer, para extenderse hacia el horizonte. Bienvenida, Kautar, gracias por estar por acá, un fuerte abrazo desde donde me estés viendo. Estamos siguiendo con este directo exclusivo compartiendo la historia de una carta en directo sobre una historia del bullying en vivo y con todos los pelillos en pleno historia. Entonces, como os decía, aquí nos hemos quedado en compartir, sí, esto. Vale, para vivir defendía sus intereses ante las otras flores. Y sí, exactamente así era como se sentía esta personita. Era una aparentemente fragilidad envuelta de brutales seres vivos, los cuales se disfrazaban una inocencia de carota. Entonces era tan fácil que llegara a las primeras aguas del cielo, disculpad, en el siguiente día las encontrarías allí donde la vista se fijara. Y a cada paso habían pues diferentes cosas de tonalidades, creando los campos desde lejos en esas mareas peinadas por el mistral de la mañana y por el gregal al atardecer. Aquella visión me dejaba hipnotizada, nos comparte la que ha compartido esta historieta, Rosa, creándome una sensación de belleza sin fecha de caducidad. El patio resultaba un país hecho a mi medida, creando un juego de pistas para adivinar qué planta era macho y qué hembra. Porque este fue otro descubrimiento en lección de observación y escucha teórica de los que más se daban a saber, las diferencias sexuales de morfología. Y así me introduje en el fabuloso mundo de la botánica y fenología del día a día. Pasaba horas buscando los capullos, no capullos de personas, ojo, el doble sentido, sino de las flores, ¿ok? Los contaba y en el día siguiente los comprobaba decepcionada como los salvajes de clase habían mutilado a varias flores por el simple placer de ver un interior. La parte que se abría en el momento adecuado, aquello me creaba una profunda tristeza que se fundía con la rapidez de renovación de los nuevos capullos. Todo en un abrir y cerrar de ojos.
cosmos, la magia de la naturaleza. Una mañana de camino en la escuela, como cada día, yo toda alegre como un guínjol, que se llama en catalán, súper feliciana, iba charlando de sus proezas, su visión del mundo en formato de cuentos inventados, y aquel día se paró buscando esta flor, girando el cuerpo hacia un solar pleno de hierba y de plantas, situado hacia la derecha, ampliando su sonrisa. Y ahora lo podía mostrar pues en vivo y en directo, tantas veces señalándola con firmeza. Y la cara de su madre era, disculpad que me he colado, recapitulo, ahora lo podría mostrar en vivo y en directo, tantas veces dicho y comentando, y que su madre no me entendiera, y eso le dolía. Y Rosa le decía a su madre: mamá, mira, un piripipip, señalándola con firmeza. La cara de su madre era de estupefacción completa, que se dejó arrastrar hacia este objetivo. Tardó muchísimo, mucho, a captar lo que decía, y a la vez se rompió a reír ruidosamente. ¿Esto es un piripipip? Todos son los famosos piripipips, y en su casa se conocen estas flores como amapolas. Y continuaba pues felizmente triunfando. Piripipips, mamá, piripipips. Se va a cortar el brazo y se abrazó. Y le dice la madre de Rosa a ella. Se dirige de la siguiente forma: ¡ay, Rosa! Ahora sé lo que me dices. Yo la miré triunfantemente. Acababa de enseñar a mi mentora que era un piripipip, la flor más bella del país, después de la rosa. Y por eso también se la conoce como el gallaret o la amapola. Todo ello en el catalán pues me había regalado una puerta de conocimiento de las similitudes y diferencias entre los idiomas, un nuevo lenguaje en el cual me sigue sonando excesivamente feudal y lejano. Gracias a esta personita, a Rosa, por compartir su historia y quererla compartir con todas las personitas que estáis aquí apoyando el método Si Puedo. También tenéis la puerta abierta a cualquier familia, persona que le apetezca hablar de su historia a través de este espacio, de los directos de Instagram de los martes a las 9 de la noche. Así que escríbeme un mensajito con la palabra cartas en un comentario si te gustaría hacer tu aportación de forma totalmente anónima. Y bueno, vamos ahora con la parte que me gusta, que es la del análisis, ¿vale? Vamos a empezar por diferentes partes. Antes de nada, para reubicar esta historia os hago un poco de resumen, ¿vale? Para las personas que recientemente os habéis incorporado. Y bienvenidas a las personitas que os habéis conectado recientemente al Linon Trunk One. Continuando con lo que os venía a decir. Vemos aquí una situación compleja de bullying que ya sucede en una peque que tenía 3 años. Imaginaros si el tema del bullying no está presente en toda la vida, porque como hemos visto en diferentes historietas, el bullying es algo que pasa constantemente y de forma recurrente si no se para, si no se resuelve y si no nos fijamos en qué es lo que puede estar pasándole a una persona. De manera que, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero de todo, fijarnos con todos nuestros sentidos. Los sentidos no son solo vista, oídos, la manipulación, ¿vale? El tacto, estar aquí, sino que también nuestro sentido interno, nuestro instinto, nuestra parte pues más natural, como mamá, como papá, como familia, que está ahí presente y que quiere cuidar a su peque. De manera que si lo ve mal, si lo ve que está en el cole, en el patio de la escuela, pues mirando las amapolas, mirando cualquier cosa, o hace cosas que a tu peque pues le gustan y otros niños no le gustan y es totalmente respetable, pues hay que entender qué le pasa o qué está haciendo, qué le llama la atención. Hay que entenderlos. Y aparte de eso también, ojo las comparaciones, porque aquí familias entramos también en una parte pues problemática. Digo problemática porque cuando nos fijamos que nuestro peque se fija en una cosa y los otros pues juegan en el patio, se insultan, hacen cualquier cosa o son más tranquilos, tendemos a, ostras, es que mi hijo suele hacer esto, no sé si es normal, es que el otro hace lo otro, es que no sé si eso debería estar permitido o no debería estar permitido. Oye, si a tu hijo o hija le hace feliz ver estas flores, perfecto, fantástico, es que todo es válido y no debería ser ningún problema, porque tal como os compartí anteriormente con este vídeo meme, que de vez en cuando me encanta pues compartiros porque son muy visuales, pues qué mejor que recalcar que cada una o cada uno somos diferentes y eso es nuestra esencia, ¿vale? De manera que quién es otra persona o quién eres tú como familia para juzgar o criticar a otros y qué ejemplo quieres darle a tu hijo si estás constantemente criticando y metiéndote en la vida ajena.
¿qué crees que es lo que puede hacer tu hijo a posteriori? Pues obviamente tiene muchos más puntos de terminar en un conflicto de acoso escolar, como también puede ser del acoso a través de las redes. Sí, definitivamente, Jesús. Las comparaciones es algo muy tedioso y que se tendrían que paralizar, que se tendrían que dejar de hacer. Totalmente de acuerdo. Continuando con esto, me gustó muchísimo la parte que nos compartía, que bueno, es una persona que es muy sensible, que le gusta tanto jugar con los materiales cuando era pequeña y que, por cierto, gracias por compartir este relato y dar a conocer que el bullying también pasa en edades pues previas al ser un poquito mayores, ¿no? Que son niños, que son peques, porque vemos que en la etapa primaria de ciclo como infantil, de 3-4 años, que empiezan a socializar, lo que se llama hacer amiguitos entre nosotras y nosotros, para que nos entendamos, aquí es donde nos podemos fijar mucho en las primeras señales de bullying, de manera que estar mucho al loro y hablar muchísimo con vuestros peques, que lo que os digan no es ningún invento, que si en el patio están muy a menudo solos, algo pasa, ya no es porque realmente sean los buleados, ¿vale? Las personas que han agredido, sino que puede haber un trasfondo importante y hay que conocerles, hay que darnos esa oportunidad, porque estas injusticias merecen su fin. Continuando con esto, ¿vale? Sí. Vale, voy a coger de la parte que nos dice literalmente, vale, cuando descubrió Rosa su interés. Bienvenida, Vanessa, gracias por estar por acá en este directo. Te animo a que te quedes hasta el final porque hoy es un directo pues muy enriquecedor, con una historia súper bonita alrededor del bullying real, sin ningún vello que esconder, ¿vale? Que antes os lo decía. Y como os digo, pues en este caso Rosa nos comparte que descubrió cuando estaba en el cole, de muy pequeñita, con 3 años, que le encantaban las amapolas, los piripipis. Y eso pues le hizo entiernecerse, conocerse mejor, lo que también tiene una parte como de trasfondo, ¿no? ¿Qué es lo que oculta el que a una persona le guste mucho esto y quizás a otras personas no tanto? Pues aquí como nos fijamos, ¿vale? Puede ser una forma a través de la cual otras personitas vengan hacia ella o se dirijan o intenten hacer algo para compartir ese espacio sin entender realmente que eso para ella es lo más importante. Os voy a poner un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, me apasionan todos los bolis, pintar con bolis, voy a pensar que de pequeña el boli es ¡buah!, lo más. En cambio, otro niño que llegue y traiga aquí su juego de Playmobil o Lego o lo que sea, se dirigirá a jugar a los Legos y eso será para él o para ella pues lo más importante de todo. De manera que vamos a hacer aquí un contraste. ¿Qué pasa cuando el niño de los bolis que le apasionan se junta con la niña de los Legos y cada uno cree que eso es lo más chupi guay del mundo y no quieren llegar a un punto pues de entendimiento? Pues ¡pum!, puede aparecer un posible conflicto y tras ese conflicto, cuando ella es intencional y va hacia esa persona de manera pues provocante, agresora, que le genera esa incomodidad, ¿vale? Que vemos que eso le sienta mal, ya sea a través del maltrato físico, psicológico, sexual, como también puede ser a través de la combinación de todos estos, ¿ok? Vemos que aparece el bullying y muchísimo ojo porque una cosa no justifica la otra. Cualquier persona puede jugar a lo que quiera, ya sea con bolis, con muñecos, como también si le apasiona salir al patio, ver las plantas, abrazar los árboles o hacer lo que le plazca. Es que, como os repetía anteriormente y siempre recuerdo, en nuestra diferencia está nuestra esencia y eso debería ser algo que constantemente debamos de recordarles a nuestros peques, porque es algo tan necesario que sin eso también nos cerramos mucho en ver que otras personas, o en creer, mejor dicho, que otras personas serán igual que nosotras. Y sí, seguramente le pueden gustar jugar a bolis, pintar con bolis o jugar a estos muñecos, pero cada uno tendrá su propia forma de jugar a esto o hacerse lo suyo. Ya me entendéis qué quiero decir. Continuando con esto, pues aquí me parece muy oportuno hacer un matiz. Y es cuando la profesora aparece y le llama ploramicas, ¿vale? Cuando le llama llorona.
Disculpad. Como vemos, todo lo que decimos, todo lo que compartimos, tiene un impacto brutal, ¿vale? El lenguaje transforma y puede transformar para genial o para todo lo peor. De manera que mucho ojo a todo lo que decimos, porque esas etiquetas se pueden quedar de por vida. Ya sea la llorona, la gritona, la rarita, la de mira las flower power, happy flowers, me da igual qué nombre le pongáis, ¿vale? De hecho, volviendo a lo que compartíamos aquí con el mensaje de esta persona que está en el directo, es que las comparaciones son innecesarias y las comparaciones junto a las etiquetas es algo que realmente restan más a la persona de lo que realmente le pueden beneficiar. Y si más no, preguntemos antes si a la otra persona le gustaría que le llames de esta forma. Disculpad. Ploramicas, ¿vale? Que le coge la llorera, que se entristece fácilmente, o bien que es muy sensiblona. Porque todo esto, si imaginaros que en clase está la maestra con un grupo de 20, 30 niños y lo van diciendo, es que lloras mucho, es que eres muy así, eres muy asá, ya podrías evitar de llorar o hacerte un poco más la fuerte en algún momento, porque no todo es así. Vamos, la vida no te la puedes tomar de esta forma. Ostras, pues esto es un discurso potente que puede impactar tan fuerte que los otros niños hagan de ese mismo altavoz. Y esto pasa exactamente igual desde que están en casa y vemos, por ejemplo, la tele o hacemos un día un comentario o cualquier otra cosa. Es que yo siempre lo compartiré esta frase porque me encanta y yo me afirmo a ella, o sea, me fianzo a ella, porque en mi caso me encanta siempre hablar y siempre me ha encantado hablar y expresarme. Y es que los niños también son loros en ese sentido, porque transmiten todo aquello que ven en casa y que aprenden. Y el lorito es como lo típico, ¿no? Que lo tienes en casa y está ahí, le dices feo, y dice feo, feo, feo. Parece obvio, lo que muchas veces nos olvidamos. Y ojo, porque ese adjetivo calificativo, esa forma despectiva de tratar a otras personas, puede hacer mucho daño, ¿vale? Tan en el sentido de terminar con la vida de un joven, de un pequeño, de cualquier cosa, ¿vale? Como sabéis, no es una cosa que nos tengamos que reír, ni que menos girar la cara o dejarlo de lado. Continuando con esto, ¿vale? También me parece curioso cómo expresa aquí la Rosa, ¿vale? Esta persona que a día de hoy es adulta ya, recordándose que de joven, pues la maestra también estaba como mucho más posicionada de superior respecto a los peques. Ojo aquí el dato, porque también los grandes pueden hacer bullying a los pequeños. Y lo dejo caer. Esto es para otro directo exclusivamente para hablar de ello. Con el simple hecho de, por ejemplo, mutis y a la gavia, que es una típica frase que en Cataluña se dice, ¿no? Mutis y a la jaula, o sería como mantente en silencio, como cállate la boca. Ojito al dato, porque ¿por qué tenemos que privarle la expresión a otra personita que necesita expresarse? ¿O por qué le tenemos que obligar a callar a otra persona? Callar y acatar. Yo no lo entiendo. Si alguien lo entiende por aquí, que me lo haga saber. Continuando con esto, vale, nos ha explicado, nos ha detallado perfectamente pues cómo le captivó la atención todas esas plantas, ¿vale? Tanto las plantas como el árbol, el sauce. Y obviamente aquí se despierta como esa sensibilidad, ¿vale? Y con el tema de la sensibilidad quiero añadir un par de matices porque, como bien sabéis, estos directos son de media horita para también hacerlos más livianos, más ligeritos y que los podéis escuchar desde donde estéis. Así que, ¿qué quería decir con la sensibilidad? Sí, me acordé. Ahora existe una creencia global, general, mundial, me atrevería a decir que nuestros peques que suben, ¿vale? Los niños, los adolescentes, todos, son como súper sensibles. Estamos en la era de que todos se lo toman a pecho. Lo dejo caer. Porque si volvemos a nuestra infancia, si recapitulamos unos años más de nuestra vida, ¿vale? En vez de subir la escalera hacia arriba y crecer, bajamos la escalera a nuestra infancia
¿realmente teníamos espacios para expresar nuestra emoción? ¿Podíamos hablar de cómo nos sentíamos? ¿Teníamos a alguien de confianza para hablar de cuando algo no iba bien y nos molestaba y nos tocaba en las narices hasta tal punto de quererle mandar a la mierda y no poderlo hacer? Incluso yo, que soy joven, no lo tenía. Imaginaros este punto, ¿vale? O sea, todo el trabajo de tema de inteligencia emocional, inteligencia corporal, como también de relaciones con otras personas, ¿vale? Las relaciones sociales, desde el respeto, desde la asertividad, están recientemente en un punto de begin, ¿vale? De como process. Y tenemos que hacer el transfer hacia el desarrollo completo, holístico e integral de todas estas esferas que pueden existir, ya sea de inteligencia emocional con racional y que tiene que ver mucho con lo que pasa en nuestro cuerpo. Una cosa va en sincronía con la otra, es decir, no pensamos, sentimos luego y luego cuando vemos una cosa nos emocionamos y nos entristecemos y el cuerpo nos baja. Todo está conectado. No somos mente, cuerpo y emoción por un lado y otras cosas. O sea, ya esa forma de dividir cartesiana está más que exhaurida. Hace falta interconexión y multidisciplinariedad. ¿Qué es la multidisciplinariedad? La unión de diferentes conceptos y disciplinas y informaciones, al fin y al cabo, porque cualquier persona tiene mucho que aportar. Aquí nos comparte Rosa que cuando te encuentras en situaciones que te sobrepasan, se reacciona en lugar de reflexionar. Sí, porque tendemos a recurrir a lo que solíamos hacer, es decir, se activa nuestro recuerdo y en vez de pararnos a pensar y después actuar, hacemos. Somos muchas veces impulsivos. Y de aquí es el trabajo constante de reconocer qué es lo que está pasando, porque en este caso, por ejemplo, si a Rosa como aquí, para ya ir cerrando con esta historieta, que obviamente daría para muchísimo más análisis, en este momento que el resto de compañeros, ¿vale? Que con su proeza, con su habilidad de ver esto, pues le empezaran a insultar, le empezaran a faltar el respeto desde este lugar, ¿no? De que ella se expresaba tal como es, pues ostras, sería algo importante, ¿no? También de fijarnos, de ver realmente, ostras, la otra persona cuando hace bullying realmente está actuando, sabe qué es lo que está haciendo o está actuando por impulso. Es que es muy diferente, ¿eh? Yo aquí os invitaría mucho a reflexionar, porque de hecho nadie es perfecto. Estamos en constante perfección continua, porque la perfección no existe. De manera que crecemos y aprendemos constantemente, y qué mejor que hacerlo en base a comprender esto, qué es lo que está pasando, y como bien hablábamos del comprender qué es lo que pasa a nivel de tu mente, de tus emociones, que recorren todo tu cuerpo y que tienen mucho que ver con lo que haces en tu día a día. No es lo mismo que vayas a un sitio con unas ganas de ir así, con una posición de decir yo soy el mejor que tú, que vengas más relajado y destensado y que seas como más amable. El cuerpo dice mucho y el cuerpo habla de por sí solo, y cuando nuestro cuerpo calla, aquí es donde tenemos el real problema. O sea, para mí creo que es el principal, es el tema de trabajo para todas las personas a día de hoy, pequeños, medianos y adultos. Y continuando con esta historieta, para terminar este pequeño minutín de reflexión, me encantó mucho cómo trasladó, ¿no?, esta inocencia también de la infancia, ¿no?, a través del relato. Y aquí os hago una invitación, familias. No queramos correr con que nuestros hijos, nuestros peques sean mayores. Ya llegarán a ser mayores. Vivamos en plenitud la etapa que están viviendo cada uno. Es decir, si le encantan los legos, atiborraros de jugar a legos. Si le encanta dibujar solo con un boli, aprovechar el boli al máximo y estrujarlo cada día. Y haced de eso una experiencia inolvidable. Porque la vida es una. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Y lo que menos quisiéramos ninguna persona que está aquí, ni tampoco ninguna persona que pasa por estas situaciones de bullying, es que esta situación de bullying, que por un día que se metan contigo, te haga desaparecer del mundo. Y ya sabéis a lo que me refiero, que siempre lo voy mencionando. Porque muy tristemente me van llegando historias de familias, me van contactando diferentes personas de centros educativos
pidiendo ayuda y preguntando, Olga, es que ¿qué hacemos? ¿Es esto bullying? ¿Lo denunciamos? ¿No lo denunciamos? Es que no sé ya cómo gritar más o pedir ayuda a más personas para que se den cuenta que mi hijo no está bien. No agotemos las opciones y vayamos a los extremos para ver que nuestro hijo no lo está pasando bien. Podemos hacer mucho antes, y cuando antes mejor, ya sean pequeños y aunque no tengan teléfonos, ya sea con un juego, ya sea con un pequeño momento de un abrazo o de compartir con ellos. Vale, esta sería mi reflexión para vosotras y vosotros, porque qué mejor que ponernos en su piel y también entender qué es lo que hay detrás de su piel, en vez de juzgarles y tratar de ver a nuestros hijos con nuestros propios ojos y no con sus propios ojos. Así que muchísimas gracias a estas grandes personitas, familias y personas bellas que os habéis conectado. Gracias, gracias, gracias a Rosa, a Versos Araceli, a Arnau, a Jesús. Un fuerte abrazo para las personas de Lleida, a Ana, a Influencats, disculpad, a Quimeta, a Kautar, a Linontronc y Vanés Grau y por último a Tere PZ. Tendréis disponible este directo junto a todos los otros que se realizan todos los martes a las 9 de la noche, en los cuales de nuevo os hago llamada a cualquier familia, persona que sepa de una situación de acoso escolar, que le apetezca compartir su carta, porque esto es un altavoz, ¿vale? De nada sirve que esta experiencia que, por ejemplo, yo viví en mi propia carne, se quede en mí si no es para reivindicar un poco que estas situaciones merecen ya un punto y final. Ya no solo para vosotras, sino para todo el mundo, porque es una situación injusta y que también provoca una guerra interna. Y pocas veces nos fijamos en nuestras guerras internas, sino que miramos más las guerras ajenas. Así que un abrazo enorme para todas y cada una de vosotras. Inma, por cierto, que te acabas de conectar, podrás ver este directo disponible en el canal de YouTube de Olga Mampel. Y os animo todas súper, de forma muy agradecida a cada una de las 76 personitas, sí, correcto, que somos ya suscritas en el canal, para que nos acerquemos a estas 100 familias, que seguro que llegaremos pronto. De verdad, muchas gracias a cada una de vosotras por vuestro apoyo, por vuestra confianza, por seguir, por apoyarlo, por también compartir vuestras historias o participar en el canal de forma muy activa, como también en toda esta trayectoria de estos 2 años, cerca de 2 años y un par de meses ya llevamos, con el método Si Puedo. Un abrazo inmenso y nos vemos este jueves retomando los directos de los jueves. Hasta pronto. Chao, chao.